Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 360 y 369. Los hunos llegan a Europa. Se dibuja uno de los mapas más importantes del Imperio Romano y aparece la Biblia moderna. Así que si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. El 3 de noviembre del año 360 el emperador Constancio II, a la edad de 44 años, sucumbe a una fiebre en Mopsuestia, cerca de la costa sur de Turquía. Su reinado termina de golpe. En sus últimas horas, el que había sido un defensor del cristianismo arriano recibe el bautismo, mostrando la creciente influencia del cristianismo en el Imperio Romano. Con su último aliento sorprende al designar a su primo Juliano como su sucesor legítimo. Juliano, conocido posteriormente como el Apóstata, era conocido por sus simpatías hacia las antiguas religiones paganas. Ascendiendo al trono, Juliano intenta una profunda reestructuración religiosa, a diferencia del 95% de la población del imperio que practicaba el cristianismo en aquel entonces. Él busca revivir y organizar una iglesia pagana. Juliano se esfuerza por sustituir al cristianismo, estableciendo una jerarquía y rituales paganos estructurados. Su visión era crear una alternativa coherente y unificada a la fe cristiana. A pesar de sus esfuerzos, el impacto de Juliano es efímero. Tras su muerte en el 363, sus sucesores retoman y refuerzan el cristianismo como religión dominante. En esta década, los hunos, de los que ya hemos hablado en este canal, siguieron su expansión hacia el centro de Europa, aportando tácticas de guerra avanzadas y una agilidad a caballo superior, lo que les dio una ventaja significativa sobre sus enemigos. Su primera confrontación en Europa fue con los alanos, una tribu irania, a quienes rápidamente subyugaron, marcando el inicio de una serie de conquistas que redefinirían el continente. Posteriormente, los hunos se enfrentaron a varias tribus germánicas, como los erulos, ostrogodos y visigodos. Estos grupos, asentados en sus tierras durante generaciones, se encontraron con un oponente formidable. La estrategia huna se centraba en su movilidad y el uso del arco compuesto, permitiéndoles disparar flechas con precisión a alta velocidad, una técnica que pocas tribus europeas podían igualar. Las incursiones de los hunos provocaron desplazamientos masivos y cambios demográficos y culturales significativos en Europa. En su apogeo, se estima que los hunos contaron con un ejército de más de 30.000 guerreros, evidenciando su formidable capacidad militar y su impacto en la historia europea. En el 362, el nuevo emperador, conocido como el Apóstata, como hemos dicho, por su rechazo al cristianismo, llega a Antioquía. Su objetivo era preparar una ofensiva colosal contra el imperio persa. Juliano reúne un ejército de 60.000 hombres, una cifra impresionante en la historia militar. Quería expandir los dominios romanos y emular las conquistas de Alejandro Magno. Durante 9 meses, esta ciudad sirve como base de operaciones. Aquí Juliano planea meticulosamente su campaña, mientras gestiona los desafíos de mantener un ejército tan vasto lejos de casa. En Samosata, Juliano construye una flota de 50 buques de guerra y más de 1000 barcos de transporte. Esta armada es vital para asegurar las líneas de suministro y movilizar tropas a través del Éufrates. El objetivo de Juliano es Sapor II. Gobernando el imperio persa, Sapor representa un desafío difícil de imaginar para los romanos. La logística de mover un ejército tan grande, junto con la flota, destaca el ambicioso alcance de la campaña. Juliano debe enfrentar no solo a la resistencia persa, sino también al terreno y al abastecimiento. Continuando con el viaje de Juliano, con su ejército de 60.000 hombres, deja Antioquía rumbo al norte. En una jugada maestra, envía la mitad de los soldados bajo el mando de su primo Procopio hacia Armenia, creando una distracción crucial. Juliano y sus tropas cruzan el río cerca de Hierápolis, usando los 50 barcos de guerra. Mientras avanzan hacia Carras, devastan Perisapora y conquistando fortalezas persas en la frontera del desierto. Alcanzando Ctesifonte, la fortificada capital persa, Juliano se encuentra con el ejército de Sapor II. La táctica de tierra quemada de los persas deja a los romanos en grave escasez de suministros. El ejército romano inicia su retirada hacia Armenia. Durante el camino, Juliano quema su flota de suministros para impedir su uso por los persas, una decisión que marcará su destino. En la batalla de Samarra, Juliano sufre una herida mortal. Su muerte cerca de la ciudad cambia la historia. Joviano, general de la guardia, es proclamado emperador. Sin embargo, su reinado será corto y marcado por una paz desastrosa con Persia, perdiendo 4 de las 5 provincias romanas ganadas en el pasado.
En este año se creó un documento excepcional, la Tabula Peutingeriana, y no se trata solo de un mapa, sino que muestra una visión del mundo romano. Curiosamente, este mapa no se parece a los actuales. Tiene una forma alargada, midiendo aproximadamente 6,75 metros de largo y solo 34 centímetros de ancho, detallando unas 550 ciudades y 3.500 otros puntos de interés. Lo impresionante es su representación de aproximadamente 112.000 kilómetros de rutas romanas. La precisión es asombrosa para la época. Además de caminos, muestra ríos, bosques, pasos de montaña e incluso algunas construcciones. Es un testimonio del alcance y organización del Imperio Romano. Su utilidad era principalmente para viajeros, mostrando distancias y puntos de parada, como posadas y estaciones de cambio de caballos. Este mapa es uno de los pocos testigos supervivientes de la cartografía romana, ofreciendo una perspectiva única de cómo los romanos veían su mundo. Hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria, aunque no es el original, sino que es una copia medieval del siglo XII. El 21 de julio del 365 el mundo se estremeció. Un terremoto masivo con un epicentro cerca de Creta sacudió el Mediterráneo, su magnitud estimada en más de 8. Siguiendo al terremoto, un tsunami monstruoso azotó las costas. Las olas gigantescas alcanzaron hasta 5 metros, devastando ciudades costeras desde Grecia hasta Italia, incluyendo la legendaria Alejandría en Egipto. En esta ciudad la furia del tsunami fue demoledora. Se estima que miles de personas murieron y el famoso faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, sufrió daños importantes. Más allá de Creta, el desastre también se sintió. Como hemos dicho, en Italia, Grecia y Palestina el terremoto y el tsunami dejaron su huella de destrucción, afectando a innumerables comunidades. Esto no solo fue una tragedia natural, su impacto se entrelazó con la política y la sociedad de la época, afectando la estabilidad regional. Otro nuevo emperador llamado Valente tomó una decisión crucial para el imperio. Construyó un puente flotante sobre el río Danubio, una hazaña de ingeniería que demostraba el poderío y la capacidad logística de Roma. Este puente no solo era una proeza arquitectónica, sino también una maniobra estratégica. Permitió a las legiones romanas cruzar y repeler a los visigodos, con solo 200.000 habitantes, empujándolos hacia el norte. Al ser desplazados, Valente ignoraba que indirectamente los empujaba hacia el nuevo enemigo, los hunos. Los visigodos, enfrentándose a esta amenaza por un lado y la presión romana por el otro, se encontraron en una situación desesperada. Esta presión dual sería un catalizador para los futuros conflictos en la región. La presión de los hunos obligó a los visigodos a reorganizarse militar y socialmente, preparándose para futuros enfrentamientos. Se estima que su ejército creció significativamente durante este periodo, aunque las cifras exactas no se conocen. La decisión del emperador tuvo repercusiones en el tiempo, aunque en ese momento fortaleció las fronteras del imperio, también sentó las bases para las futuras invasiones bárbaras que eventualmente contribuirían a la caída de Roma. Un evento transformador marcaría el cristianismo en esta época. Atanasio de Alejandría, figura prominente de la Iglesia, dio el primer paso hacia la Biblia tal y como la conocemos. Publicó una carta que delineaba los libros que debían ser considerados canónicos. Este no era un líder ordinario. Como patriarca de Alejandría ejercía una influencia inmensa. Su lista incluía 27 libros, ahora reconocidos como el Nuevo Testamento. La mitad de textos cristianos de la época quedaron fuera. El cristianismo, ya adoptado como religión del Imperio Romano por Constantino, buscaba consolidar sus textos sagrados. La lista de Atanasio llegó como una guía necesaria. Antes de nuestro personaje no existía un consenso claro sobre los textos. Diversos evangelios y cartas circulaban, algunos con ideas radicalmente distintas. Su lista, por tanto, no solo sugería, sino que definía lo que sería el cristianismo ortodoxo. La influencia de Atanasio fue tal que en el concilio de Hipona en el 393 y en el de Cartago en el 397 la adoptaron casi sin cambios. Esto sentaría las bases del Nuevo Testamento actual. En el 367 el Imperio Romano tuvo una nueva amenaza interna masiva conocida como la Gran Conspiración. Este evento desestabilizó la provincia de Britania, revelando las debilidades del poder romano.
Varios grupos, incluyendo a los pictos de Escocia, los escotos de Irlanda y los sajones del norte de Alemania, se unieron en una alianza inusual. Querían aprovecharse de la vulnerabilidad de Roma. La magnitud del problema quedó clara cuando las fuerzas combinadas atacaron con una coordinación sorprendente. Los romanos, acostumbrados a luchar con estos grupos por separado, fueron tomados por sorpresa. Esta rebelión duró hasta el año siguiente. El complot mostró la capacidad de los pueblos bárbaros para desafiar a Roma, aunque los romanos finalmente sofocaron la rebelión. Acabamos con Ulfilas, un destacado misionero godo. Este crea un alfabeto gótico único. Este diseño incluye elementos de los alfabetos griegos y romanos, complementados por runas germanas. El alfabeto representa una fusión cultural extraordinaria. Alrededor del 70% de los caracteres derivan del griego, el 20% del latín y el 10% de las runas tradicionales germanas. Ulfilas no solo innova en la escritura, sino que también innova en la fe. Convierte a los godos al cristianismo ario, una doctrina que, a diferencia del trinitarismo, enfatiza la separación entre Dios Padre y Jesucristo. Esta conversación marca un giro radical para la historia de los godos. Para el año 380, aproximadamente 3/4 partes de la población gótica adoptaba esta religión. Este alfabeto gótico facilita la transcripción de la Biblia. No solo espiritualiza, sino que también educa a la sociedad gótica en la lectura y escritura. La opción del arianismo por los godos incita debates teológicos intensos en Europa, influenciando el desarrollo del cristianismo durante siglos por el continente. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 370. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.